Casi 300 activistas y luchadores por los derechos humanos, tanto en Cuba como en el exilio, suscribieron una carta dirigida al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidiendo que se cumpla la resolución aprobada en febrero por el Parlamento Europeo, que clama por la derogación del subsidio que la Unión Europea ofrece al régimen. La iniciativa fue liderada por la Asamblea de la Residencia Cubana, organización que en un comunicado de prensa destacó que, adjunto a la carta, Borrell también recibió el informe anual sobre los crímenes de lesa humanidad publicado por el Instituto Casla. Dicho documento describe el papel que juega el régimen cubano en la inducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y en uno de los elementos principales para exigirle a la Unión Europea que modifique su política hacia Cuba. Cuba tortura y persigue al disidente más allá de sus fronteras. No podemos continuar silenciando la injerencia cubana y dilatando las medidas que los representantes de los ciudadanos de Europa le han reiterado en el Parlamento Europeo, subrayaron los activistas en la misiva. El 29 de febrero, la Eurocámara aprobó la resolución en la que expuso el deterioro de las libertades públicas en la isla, al tiempo que reclamaban la activación de la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político y la Cooperación, firmada por la Unión Europea y el régimen en 2016. Se han incrementado los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas, expuso dicha resolución. El PDCA establecía unas condiciones claras vinculadas a la mejora de los derechos humanos y la democracia en Cuba. Esas condiciones no se han respetado y así se lo han hecho saber al Parlamento Europeo. Con esta carta se lo reiteramos, los destacaron los activistas. Esta iniciativa de la Asamblea de la Residencia Cubana fue suscrita por destacados opositores del régimen como la líder de Damas de Blanco, Berta Soler, el ex político Iván Hernández Carrillo y el coordinador de Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina. La decisión de enviar este documento es porque todo potencial económico al régimen totalitario de La Habana los ayuda a reprimir al pueblo, no a desarrollar la sociedad en general. Es de conocimiento público que los cubanos vivimos en una situación crítica en medio de un estado fallido, donde hay más pobreza y más desesperación, afirmó Rodríguez Lobaina. Los promotores de la carta destacaron asimismo que esta acción es un respaldo eurodiputado de Hernán Techmo, quien ha encabezado la lucha por derogar el infame acuerdo de cooperación en el Parlamento Europeo y que hace pocos días le enviaba carta a Borrell sobre el tema. En medio de la escalada de cuestionamientos al régimen desde el Parlamento Europeo y eurodiputados español del Partido Ciudadanos, José Ramos Pauta escribió en marzo en su cuenta Twitter: suspendamos inmediatamente el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. No podemos tolerar ni un solo día más de los acuerdos con criminales. Cuba reclama democracia, Cuba exige libertad. En marzo, además de un centenar de parlamentarios del país europeo y de América Latina enviaron una carta al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperacional. El acuerdo no ha conducido a mejoras de la situación de los derechos humanos en Cuba. Igualmente, en abril, varios miembros del Parlamento Europeo rindieron homenaje a los más de 1,000 presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de Cuba durante una conferencia de prensa organizada por la Organización de Naciones Gubernamentales, en la que fue rechazada la política de Borrell en la isla, en torno a la isla. Y recuerda que si te gustó esta noticia, suscríbete a mi canal y dale like.